Vamos a iniciar con la materia de estructura de datos aplicados en la unidad número 2. La unidad número 2 va a comprender lo siguiente, chavos. Tiene por nombre, perdón, ahí no lo pongan, no lo vean. El nombre de la unidad 2 es arreglos, ¿sale? Vamos a entrar y vamos a ver un poquito lo que es arreglos unidimensionales y vamos a entrar a los temas de arreglos multidimensionales. Vamos a ver algunas operaciones que vamos a trabajar con arreglos. Entonces la unidad no está muy complicada. Yo recuerdo que ustedes ya han visto un poquito de arreglos, o me equivoco, chin, ya entró Mayrel. O me equivoco, chavos. ¿Cómo, perdón? No se entendió más o menos lo que dijo. Ya han trabajado un poco con arreglos, me parece, ¿sí o no? Arreglos unidimensionales. Creo que sí. Sí, Unidimensional. Sí, pero ya no me acuerdo. Ya no te bien leve. acuerdas. Ok, vamos a darle un repaso un poquito a esto, pero Por favor. vamos a estar trabajando con esto en la unidad 2. Vamos a ver arreglos unidimensionales, multidimensionales y vamos a ver operaciones con esos arreglos, ¿sale? Entonces, sin más ni más, vámonos con la parte de la introducción a arreglos, ¿sale? Vamos a empezar definiendo lo que es el concepto de un arreglo. Entonces, a mí siempre me gusta y me interesa empezar con esto. Arreglo, también conocido como vector, también conocido como array, también conocido como matriz, también conocido como ustedes la conozcan. Bueno, estas son las cuatro formas de conocer a lo que son los arreglos. Vector, array o matriz, dependiendo del tipo de arreglo con el que estemos trabajando. Pero bueno, como concepto, muestro lo siguiente en pantalla y dice que un arreglo es una estructura de datos. Es lo que estábamos viendo. Hablábamos acerca de estructura de datos dinámicas, estáticas, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a hablar. Pero bueno, un arreglo es un tipo de estructura de datos. Dice que es un conjunto finito, y ahí lo marco, ahorita vamos a ir definiendo cada una parte de esto. Es un conjunto finito, homogéneo, estático, de datos relacionados e indexados. Entonces, ¿qué quiere decir todo este rollo, este pequeño rollo que está ahí? En primer lugar, que una estructura de datos es un conjunto finito que tiene un fin, que esta estructura no es infinita, no es una serie de números que tienden hacia el infinito, no, sino que es una serie de números que no solamente que no tienden a infinito, sino que todo lo contrario, que tienen un fin, un tamaño como de 0 a 1000 datos, de 0 a 100, de 0 a 2000, eso es que tiene un dato. Dice que es homogéneo, es un conjunto de datos finitos, ya dijimos, que aparte es homogéneo. Aquí yo recalco lo que que es homogéneo, que dice que está formado por elementos de características comunes. Entonces, vamos a completando el concepto. Hicimos que una estructura de datos es un conjunto de datos que tiene fin, que deben de ser del mismo tipo, o como el concepto dice de homogéneo, que tienen características comunes. O sea, que son del mismo tipo. Si voy a meter en una estructura de datos que es un arreglo, voy a meter datos, tienen que ser enteros, solamente enteros, que deben ser solamente string, que solamente deben ser de tipo de datos text, tipo de datos flotantes, etcétera, ¿no? Booleanos, etcétera. Entonces, ese conjunto de datos que van a conformar un arreglo debe de ser finito, debe de tener un límite, deben de ser del mismo tipo, ¿sale? Deben de ser estáticos estos arreglos. ¿A qué nos referimos con que un arreglo es estático? Que permanece en el mismo estado y que no experimenta cambios. Entonces, decíamos que una estructura de datos del tipo estático, y enfocando a lo que es el arreglo, no va a sufrir un cambio dentro de la ejecución del programa. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú declares un arreglo con 100 elementos que es finito, de un tipo entero, que van a tener un solo tipo de datos, no vamos a poder ampliar ni reducir el tamaño de ese arreglo o de esa estructura de datos que conocemos como arreglos. Si tú ejecutas el programa con una dimensión del arreglo de 100,
esa dimensión o ese espacio en memoria que tú estás reservando para ese arreglo se va a mantener en toda la ejecución del programa. No cambia, son estáticos, ¿sale? De datos relacionados, indexados. ¿Qué nos referimos con indexados? Que cada dato finito, ya dijimos que tiene un fin, que no va a cambiar su tamaño, que son de un solo tipo, van a tener una posición, un número de lista, por así decirlo, ¿sale? Entonces, vamos a decir que un arreglo es un conjunto de datos que tienen fin, ¿sale? Ese fin debe de ser estático, no va a cambiar. Y la cantidad de datos que vamos a meter a ese arreglo va a ser estático, no va a cambiar durante la ejecución del programa. ¿Qué es homogéneo? Esos datos deben de ser del mismo tipo, ¿sale? Sale que se relacionan, obviamente, pero y que son indexados, que tienen un valor en cierta posición dentro de memoria, dentro de los equipos de cómputo. Ahora, esa es la definición de un arreglo. Vamos a verlo de una manera más clara. Decíamos que en estructura de datos había estructura de datos estáticas y dinámicas. Vamos a concentrarnos un poquito en las estáticas. Dentro de las estáticas decíamos que había simples o fundamentales, compuestas o estructuradas. Las más simples dentro de lo que son las estructuras de datos son los tipos de datos normales que ustedes ya conocen, booleanos, caracteres, enteros, reales, eh, ¿qué más? Flotantes, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las estructuras estáticas compuestas, tenemos a los arreglos estáticos. ¿Por qué pertenecen a estructura de datos estáticos? Bueno, por parte del concepto que decíamos, que su valor no va a cambiar, ¿sale? Un ejemplo lo traté de mostrar aquí en la pantalla. Es que un arreglo puede definirse como un conjunto de datos. El 3, el 8, el 2, el 1 y el 6 es un conjunto de datos finito que tiene un fin que no tiende al infinito, que es una cantidad en particular. Que es estático, que ese tamaño del arreglo no va a cambiar durante el proceso de ejecución, ¿sale? Que es homogéneo, ¿por qué? Porque los datos que contiene esa estructura van a ser del mismo tipo. Si ustedes lo ven, son números enteros. No metí un char, no metí un booleano, no metí un flotante, no metí un real, etcétera, ¿sale? Son enteros. Y que también son indexados, que tienen una posición en memoria. Bueno, ¿a qué vamos con esa posición en memoria? La posición en memoria o la indexación, como a veces los conocen, es una posición en particular. Por ejemplo, Liz Falcón tiene cierta posición en la lista de asistencia del grupo B, cuarto B. Pues tiene la posición 17, por ejemplo. No recuerdo qué número eres, Liz. Tienes una posición dentro de ese conjunto de datos. Esa posición va a ser única y exclusiva para ti, el número 17 del grupo B. Entonces, cada elemento dentro de un arreglo va a tener una posición. Esa posición se va a calcular con la fórmula cantidad de datos menos 1, ¿sale? Lo que significa, si hay 5 datos, 5 menos 1, la posición que va a tener el último dato va a ser 4. Entonces, por lo regular, el índice de todo arreglo va a comenzar desde el 0 hasta un número antes del total de datos. Entonces, lo que significa que vamos a conocer a un arreglo como esa estructura de datos o ese conjunto de datos que tiene fin, ¿sale? Que tiene un tamaño, que no cambia el tamaño durante la ejecución del programa, que almacena datos homogéneos, o sea, datos de igual tipo, ¿sale? Y que además tiene tiene un índice o tiene un número de referencia, un valor en cierta posición.
Estas características van a definir a un arreglo. Si tú nada más dices, es que un arreglo es un conjunto de datos, estás mal, ¿sale? Pero si tú dices, un arreglo es un conjunto de datos que tiene un fin, ¿sale? Que además tiene un índice, tiene un valor en memoria, ¿sale? Que deben de ser del mismo, del mismo tipo de datos, ¿sale? Ya. Y que no va a cambiar durante el tiempo de ejecución. Ese es el concepto correcto de lo que es un arreglo. Si a ti te falta una de esas características, estás hablando de otra estructura de datos, quién sabe cuál sea. Entonces, para que sea un arreglo debe tener un fin. Debe de ser del mismo tipo, o sea, homogéneo. No debe de cambiar durante el proceso de ejecución y que debe tener un valor en memoria o un índice. Eso es lo que define a un arreglo, ¿sale? Que debe de tener ese tipo de componentes. Ahora, vamos a ver una serie de tipos de arreglos. Arreglos unidimensionales, ¿sale? Arreglos bidimensionales y, y arreglos multidimensionales, ¿sale? Entonces hay, entre comillas, puedes encontrarlo desglosado o resumido. Desglosado es arreglos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, cuadridimensionales, etcétera, 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 ¿sale? O únicamente como unidimensionales y multidimensionales, ¿sale? Pero voy a hacer más auge, voy a hacer más énfasis en la parte de unidimensionales, bidimensionales y vamos a hablar en general de arreglos del tipo multidimensionales, ¿sale? Entonces, queda claro lo que es un arreglo dentro de lo que son las estructuras de datos. Dijimos que tiene que tener qué características. ¿Me las pueden recordar, chavos? ¿Los escucho? Asistencia al que me conteste. Al que no me conteste, no le ponemos asistencia. ¿Dónde está mi lápiz? Ahorita lo busco. Sale. ¿Qué características debe tener un arreglo, chavos? Debe tener un fin, ¿no? Ok, debe tener un fin. Liz, ya tienes asistencia. ¿Quién más? Debe ser finito y su valor no va a cambiar durante el tiempo de ejecución. Ok, debe ser estático, debe ser finito. Sale. ¿Qué más? Faltan otras características. Tiene que almacenar elementos, bueno, Ah, ciertos elementos ¿de qué? ¿Pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos? del mismo tipo, bueno, o bueno, sí, sí, no, del mismo Del tipo. mismo tipo, sale. Tres características, vamos. Dice, Algo de homogéneo. Deben estar relacionados o indexados ok, también. indexados, exactamente. Bueno, vamos a deletrear lo que ya nos han dicho. 1, es finito. 2, deben de ser de homogéneos, o sea, del mismo tipo. 3, deben de ser indexados, deben de tener un valor en memoria, ¿sale? 4, deben de tener, ¿qué más? ¿Qué más me dijeron? El mismo nombre de variable. Ah, el mismo tipo, perdón, no, el mismo tipo de variable. Un Ok. tamaño de fijo. Un tamaño fijo, sale, debe ser finito. Ok, ya más o menos me van. Pero todo eso es un conjunto de datos. Debe ser finito, debe tener un índice, debe de ser estático, o sea, no debe cambiar durante el proceso de ejecución y también debe de ser datos del mismo tipo. ¿Sale? Hasta ahí va bien, entonces ya. ¿Qué tipos de, qué tipos de arreglos vamos a estudiar por lo menos en esta clase, chavos? Los escucho. Es mi profe, tío. Qué tipo de arreglos vamos a trabajar por lo menos en la clase, chavos? Unidimensionales. Ok, unidimensionales, ¿qué más? Multidimensionales. Multidimensionales, ok, vamos a dejarlas así. Solamente vamos a dejarlas en unidimensionales y multidimensionales. Sabemos que lo que compone también a los multidimensionales van a incluir los bidimensionales, los tridimensionales, y así nos vamos, ¿sale? Multidimensionales es que tienen más de una sola dimensión, ¿sale? Entonces, vamos a tratar en sí unidimensionales y multidimensionales, ¿sale? Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a empezar con lo que es un arreglo unidimensional, ¿sale?
Les traté de poner una definición sencilla, clara ahí. Dice que un tipo de arreglo, el tipo de arreglo unidimensional, es que la característica fundamental es que solamente tiene una dimensión, valga la redundancia. En otras palabras, solamente tiene un índice, ¿sale? Entonces, vamos a definir un arreglo unidimensional como ese conjunto de datos que solamente tiene una sola dimensión, en otras palabras, que tiene solamente un índice, ¿sale? Va a tener solamente un número que va a identificar a ese dato en cierta posición en memoria, ¿sale? ¿Por qué son unidimensionales? Porque solamente vamos a guardar un solo dato y va a tener una sola dimensión, va a tener solamente una posición. Como cuando nosotros agregamos datos como el número de lista, el nombre, el apellido, la edad. Entonces, vamos a utilizar solamente una sola dimensión y solamente un índice. Una de las características dice que solamente tiene un índice. También dice que, que a este tipo de arreglos se le conoce como vectores. ¿Vale? Si yo les voy a decir, a ver, ejemplifíquenme un arreglo o un vector, voy a hacer referencia yo a lo que son los arreglos unidimensionales. Vamos a ver que a los arreglos bidimensionales se le conoce como con otro nombre, no se les conoce como vectores, ¿sale? Al arreglo unidimensional lo vamos a conocer como vectores, porque solamente tiene una posición y una dimensión dentro de lo que va a ser la estructura de datos. Dice, el índice representa un número en el elemento, aquí dice 0, y todas las posiciones de los elementos van a pesar desde el 0 hasta el número finito que tiene, la longitud que tiene nuestro arreglo. ¿Sale? Todos los elementos deben de ser homogéneos, que deben de tener el mismo tipo de dato. La longitud del array dice que es de 10. El último elemento se calcula la longitud menos 1 para conocer el índice en el cual se encuentra cierto dato. ¿Sale? Bueno, es parte de las características que tiene un arreglo unidimensional. ¿Sale? Valga la redundancia, solamente tiene una dimensión y solamente tiene un índice. Cuando veamos los arreglos bidimensionales o multidimensionales, van a notar la diferencia clara entre un arreglo unidimensional o a qué me refiero con un solo índice. Pero bueno, mientras quédense con que solamente tiene un índice y que solamente tiene una dimensión. Operaciones básicas con los arreglos unidimensionales. Bueno, unas de las operaciones básicas que vamos a trabajar dentro de los arreglos unidimensionales es la declaración y la creación de ese arreglo. ¿Sale? Paso número 1. La inicialización del arreglo, la inserción del arreglo, la eliminación, la búsqueda, ordenamiento y el recorrido de todos los elementos de un arreglo. ¿Sale? Esas son las operaciones básicas con las cuales va a contar un arreglo unidimensional. Dice, recuerda que no puedes agregar o eliminar celdas dentro del arreglo, solamente su contenido. ¿Qué trato de decir con eso, Mayreli? Mayreli, Mande. ¿qué trato de decir con el siguiente enunciado? Recuerden que no puedo agregar o eliminar celdas dentro de un arreglo, solamente su contenido. Mande. ¿No me estás poniendo atención, Mike? No, sí estoy en la clase, profesor, pero estoy trabajando también, entonces estoy escuchando, no estoy viendo la pantalla, solamente estoy escuchando, pero cada pantalla que veo la voy capturando para después yo hacer un apunte. Ok, bueno, Liz, te pregunto a ti, tú que sí me estás poniendo atención. ¿Qué trato de decir con la palabra o con la oración? No puedo agregar o eliminar celdas dentro del arreglo,
pero sí su contenido. Que no se pueden agregar, eliminarse yo creo que se quiere referir a que no tiene como los privilegios para esa función. O sea, es que yo no entiendo la verdad ahorita porque sí estoy No, escuchando, pero no lo veo, no veo la pantalla. mal, Mayreli. Ay, pues es que trato de hacer lo posible para conectarme. Ok, Brian, ayúdale a Liz a Mayreli. Lo acabamos de decir acá arriba, dijimos que... Que, Sí, dime. ajá, que no se puede, que solo puedes modificar ah, su contenido nada más y ya. O sea, pero no puedes modificar todo lo que hiciste ya en el arreglo. Algo así, pero quiero que quede más claro. Miren, les explico. Ya lo dijimos hace rato, un arreglo dice que debe de ser estático. ¿A dónde lo vimos? Aquí. ¿A qué me refiero con la palabra estática o estático? Que el arreglo no va a poder eliminar o quitar posiciones en memoria, ¿no? Si un arreglo lo inicializo con 10, dentro de la ejecución del programa, yo no voy a poder eliminar una posición, eliminar o agregar otra posición. No voy a poder agregar de 10 a 11 o no voy a poderle quitarte modificar el tamaño a 9, ¿sale? Entonces, no se confundan con insertar y eliminar, a que nos refiramos a que si declaro un arreglo de 10, voy a poder insertar 11 datos, 12 datos, 13, voy a poder insertar más. No. Lo que me refiero con insertar y eliminar es solamente el contenido, chicos, solamente el contenido. No voy a poder modificar el tamaño del arreglo, ¿sale? A las celdas del arreglo. No voy a poder agregarle otra posición en memoria cuando ya se esté ejecutando. Pero dentro de la ejecución del programa, sí voy a poder eliminar un dato, sí voy a poder buscar un dato, sí voy a poder insertar un dato, pero solamente hasta el tamaño de memoria o la cantidad de datos que me va a permitir el arreglo que fue inicializado al principio. Si me explica ahí, no voy a poder modificar el tamaño del arreglo, pero sí los datos que contiene ese arreglo. A eso me refiero, que no voy a poder eliminar celdas del arreglo, pero sí su contenido, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiero que se grabe. Un arreglo es fijo. No voy a poder agregarle espacio. Durante toda la ejecución del programa va a mantener su tamaño. Sí voy a poder eliminar y agregar contenido, pero no su tamaño, ¿sale? Hasta ahí, ¿vamos claros, chicos? Sí, profe. Ya me Sí, expliqué. profe. Ya me Sí, expliqué. ya entendí. Ya, ok, sale, vale. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, en Java. Yo sé que algunos manejan C, ¿sabe? No es muy diferente, no es muy complicado. Es un lenguaje orientado a objetos, entonces es prácticamente lo mismo, ¿sale? ¿Cómo declaro, creo e inicializo un arreglo en Java? Bueno, en primer lugar, voy a presentarle la sintaxis. Tengo que poner el tipo de variable, seguido de unos corchetes. Dejo un espacio y le voy a dar un nombre a mi arreglo. Aquí está. Doy el signo igual y creo un nuevo objeto. Aquí ya lo estoy inicializando. Del tipo de variable, ¿sale? Obviamente tengo que poner otra vez el tipo de datos que va a contener mi arreglo y tengo que darle una dimensión a mi arreglo, ¿sale? Formas de escribir este código en Java. Forma 1 y forma 2. Bueno, me dice la sintaxis para declarar un arreglo, que debo de poner primero el tipo de dato que voy a agregar dentro de mi arreglo.
cumple una de las características de los arreglos. ¿Qué característica de los arreglos cumple con que yo declare un tipo de dato? ¿Qué debe ser qué? Nadie. Del mismo tipo. Del mismo tipo, sale bien. Pero en otras palabras debe ser homogéneo, ¿sale? Entonces ya estoy cumpliendo con una de las características del arreglo, que debe ser el arreglo, todo lo que contenga mi arreglo va a ser del mismo tipo. ¿Qué tipo? El que tú gustes. En el ejemplo estoy poniendo que va a ser del tipo entero. En el otro ejemplo, en la forma 2, yo digo que mi arreglo va a ser de tipo de, o va a aceptar datos homogéneos, o sea, solamente del tipo double, ¿sale? Entonces, ahí no importa qué tipo de dato vayas a meter dentro de lo que es el arreglo, pero sí importa que no vas a poder meter otro tipo de datos si no es con el que tú inicializas tu arreglo. ¿Sí me explico ahí? Sí, profe. Sale. Seguido Sí. de corchetes, dejo un espacio y le doy un nombre a mi arreglo. Hasta ahí, bueno, punto y coma. Hasta ahí estoy declarando mi arreglo, ¿sale? El tipo de dato, los corchetes, espacio, el nombre de mi arreglo. Estoy declarando mi arreglo. Paso número 2. Debo de inicializar y crear mi arreglo. Entonces, hago referencia al nombre de mi arreglo que se llama mi arreglo. Igual a un nuevo elemento del tipo entero que va a tener 12 datos, ¿sale? Estoy diciendo que mi arreglo ya es finito. ¿Por qué? Porque tiene solamente 12 datos, ¿sale? También estoy diciendo que va a ser indexado porque esos datos van a dar un espacio en memoria. Voy a dibujar aquí. Voy a empezar a dibujar aquí. Aquí vean este rectángulo que estoy hablando aquí, que estoy escribiendo acá. ¿Sale? Dice que esos datos se van a guardar en una columna o en un topper o lo que ustedes quieran ver. Y esos datos van a tener valores en posición del 0 hasta el 11. ¿Sale? Lo que da resultado una longitud del arreglo de 12 elementos. Pero el índice va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 11. Otra de las características que se cumplen, ¿sale? Finito, homogéneo, indexado, ¿sale? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? A ver, Homogéneo. homogéneo, ¿sale? ¿Qué más me falta? A ver, déjenme ver. Homogéneo, estático. Ah, estático. ¿Por qué? Porque ese 12 que está aquí no va a cambiar. Ni el tipo de dato no va a cambiar. Va durante todo el proceso de esto. No cambia, ¿sale? No va a cambiar. No cambia, ¿sale? Entonces estoy cumpliendo con las características que estoy resaltando de un arreglo unidimensional, ¿sale? Otra forma es dar el tipo de variable, las corchetes, el nombre del arreglo, igual a new. Vamos a inicializar el objeto del tipo de dato y el tamaño de nuestro arreglo, ¿sale? Esas son dos formas de declararlos en Java. Las van a encontrar así o las van a encontrar de otra manera, pero bueno, esas son las formas más sencillas de cómo nosotros declarar un arreglo, ¿sale? Entonces, yo se lo estoy explicando porque van a ser ustedes a crear un arreglo y bueno, como primer ejercicio dentro del Java o de C, como ustedes más lo prefieran. Inserción y eliminación, que es básicamente lo mismo, ¿sale? Una forma de insertar es hacer, bueno, ahorita les voy a explicar aquí con una pluma. Escribir el tipo de dato
Los corchetes, el número de datos, bueno, esta es la creación, aquí está. La manera de insertar es mediante el índice, que dijimos que empieza desde 0 hasta la longitud que tiene nuestro arreglo -1, dice que la longitud es de 3. En los índices que van a tomar valores en esa posición es el 0, el 1 y el 2. Entonces, ¿cómo yo voy a poder agregar valores a mi arreglo? Pues bueno, seleccionando una posición, un cajón, aquí está, mira, dentro de mi arreglo, y le digo que en la posición 0, agrégame un dato de tipo entero 5. Aquí está, te lo pongo. En la posición 1, arréglame un dato con 7. Aquí está, te lo pongo. En la posición 2, agrégame un dato con 9. Aquí te lo pongo. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Otra forma de insertar datos dentro de lo que es mi arreglo, vamos a decir que a la hora de declarar mis arreglos, voy a abrir unas llaves y voy a agregar 0, 7, 9. ¿Sale? 0, 7, 9. Cierro mis llaves. Lo que le estoy diciendo es que, bueno, implícitamente a mi arreglo que tiene un valor de 3, agrégale en las posiciones, obviamente va a tener 3, yo ya debo de saber cuántos, agrégale los valores 0, 7 y 9. Entonces, en Java es muy fácil agregar los valores a, a nuestro programa, a nuestro arreglo. ¿Sale? Esta es una forma y esta es otra forma de cómo voy a poder agregar elementos a mi arreglo. Es muy sencillo. Uno, diciéndole en específico qué es lo que quiero, en qué posición de mi arreglo quiero que inserte datos, o de forma más directa y más sencilla. Hasta ahí Profe, me voy explicando. ¿Qué? Perdón, dígame. una duda, y en la forma 2 ya se agrega solito el 0, el 1 y el 2. O sea, Es ya que no es es la... necesario de ser. Haz de cuenta que la coma, entre las divisiones y la coma, el lenguaje te va a identificar que el primer elemento donde empieza la llave hasta la coma va a ser el elemento en el índice 0. Ah, ok. El donde empieza otra coma hasta la otra coma va a ser el elemento en el índice 2 y así sucesivamente, ¿sale? Si Sí. tú, por ejemplo, agregas otro elemento, si por ejemplo, si tú declaras un array de 3, pero le quieres agregar 5, 7, 9 y 8, te va a marcar un error a la hora de ejecutar el programa. ¿Por qué? Porque ya no se puede ni agregar. Exactamente, porque tú inicializas tu arreglo, pero tú le quieres meter 4 datos a un arreglo que solamente acepta 3. Entonces, el compilador te va a botar y te va a mandar y te va muy lejos y te va a decir, oye, o sea, Sí, me sí, estás sí. diciendo que quieres 3, pero me agregas 4. No, entonces eso no se puede. Sí, sí, profe, sí, sí, ya entendí. Eso lo va a hacer el compilador. Yo no, ni tú, ni nadie. Eso es bien grosero el compilador, no le hagas caso. ¿Sale? Ok, profe. Nada más respétalo. Entonces, ya el compilador solo va a identificar que dentro de ese corcheto llave que inicia hasta la coma es el primer dato, el índice 0. El coma y la otra coma, el índice 2, y así sucesivamente hasta que llenes tu arreglo. No va a poder modificarse. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Ok, búsqueda, ordenamiento, recorrido. Uso de estructuras repetitivas. Este es un punto muy importante. Ya casi se me acaba la clase. Pero ahorita, pues iniciamos de nuevo, ¿no? Entran a la misma sesión. Ya no nos vamos a tardar mucho. Ya nada más es terminar y que hagan, y voy a explicarles en qué va a consistir su primer trabajo. Bueno, uso de estructuras repetitivas es muy importante dentro de lo que es el recorrido, la búsqueda, ordenamiento, inclusive inserción y eliminación. Pero bueno, es más utilizado dentro de lo que es la búsqueda, ordenamiento y recorrido de los elementos de un arreglo. ¿Sale? Yo ya declaro mi arreglo, aquí está. Lo inicializo con ciertos valores, inserto y el inserto de valores, bueno, asimismo podemos eliminarlos. En lugar de poner un número, pones nada y se elimina. ¿Sale? Una estructura repetitiva, ¿sale?
Bueno, ahorita les voy a explicar que el método .length, esto que voy a encerrar, mide el tamaño y la longitud de tu arreglo. No es necesario que tú se lo digas. Solamente pones el nombre del arreglo seguido de un punto, seguido de length, la palabra length, y dice que va a detectar el tamaño de tu arreglo con ese nombre. Entonces, automáticamente este método va a identificar de qué tamaño es tu arreglo, ¿sale? Va a compararlo con 0 y va a empezar a imprimir cada uno de los elementos dentro de lo que es o que contienen tu arreglo. Esta es una forma de buscar, de ordenar y darle un recorrido a todos nuestros elementos, ¿sale? De ahí ya puedes agregar un system in para preguntar qué datos quieres